Ok. Buenas tardes. Estamos iniciando con estas conversaciones que vamos a tener en el Rizo Robado. En esta ocasión tenemos grandes invitados. Tenemos a Julien Cuissent, que él dirá cómo se pronuncia, de la Galería del Laboratoire, que está en el corazón de la Condesa. Y es una exposición que ya está abierta, entonces vamos a poder visitarla con sus respectivas restricciones, que ya Julien nos dirá qué es lo que hay que hacer para poder visitar esta extraordinaria exposición. Y él nos va a platicar un poquito de quiénes son los artistas, y tenemos aquí a dos de los artistas que participan en esa muestra, que es Fernando García Correa y Georgina Bringas. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, Julien, si quieres platicarnos un poquito de la exposición, de dónde surge y cuál es la temática, para que luego, pues, nuestros invitados puedan hablar un poquito de su trabajo. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Pues la exposición se llama Hic et Nunc, es una locución latina que quiere decir aquí y ahora. Entonces no es tan metafórico, hay que entenderla en un sentido un poco más literal. Como preámbulo, siento que es mi deber contextualizar la situación en la que están las galerías, ¿no? A raíz de la pandemia y de las policrisis que estamos constantemente sufriendo. Las galerías, para que tengan una idea precisa, hemos estado cerrados 10 de los 12 últimos meses. Esta exposición, pues tenemos la fortuna y muchas ganas de compartirla, porque por fin pudimos reabrir con motivo de la Semana del Arte Sonamaco, ¿no? Que fue hace justo un mes y una semana, como reactivación gremial, ¿no? Digamos. Entonces están las galerías que solemos participar a Maco, más algunas galerías invitadas, más unos pop-ups de galerías que no están aquí en la ciudad, o espacios independientes, que se congregaron para conformar, para agregarse en una nueva e híbrida Semana del Arte Sonamaco. Como bien sabemos, por la pandemia, Maco no pudo organizarse como siempre en el centro Banamex. Por tal motivo, a raíz de reuniones y de muchas pláticas con el equipo de Maco, hemos llegado a la conclusión en su debido momento de organizar una Semana del Arte dentro de las galerías. Maco, por el branding que representa, por la experiencia que tiene, pues trazó unas rutas dentro de una plataforma global durante 5 días. Entonces, una propuesta, un concepto ferial, pero dentro de las galerías, jugando un poco con una propuesta híbrida. Insisto, me repito, con el afán de reactivar gremialmente nuestro mercado. Pues fue muy importante porque estamos en un mismo frente, un frente tal vez un poco más horizontal y más empático. Yo creo que la pandemia nos ha permitido a las galerías en binomio con los artistas que representamos redefinir nuevos paradigmas, ¿no? Romper un poco con ciertas hegemonías y yo siento que Sonamaco ha sido un catalizador, una manera de impulsar nuevamente y de visibilizar nuevamente un poco este gremio. Entonces, como lo decía al principio, Hic et Nunc es una exposición colectiva. La idea era tener una propuesta más ferial. Tenía ya desde hace tiempo el compromiso con dos nuevos artistas, tanto Fernando, que nos acompaña, Fernando García Correa y Alejandro Magallanes. Entonces, pues la idea era tener a 4 más 2 o 5 más 1, 4 artistas con los cuales llevo trabajando desde hace ya mucho tiempo. En el caso de Mario Núñez son casi 15 años, Roberto Tumbul deben de ser 10 o 11 años, Gina,
se me olvida uno, tengo un blackout, Emmanuel Rocha Iturbide, de quien acaba de hacer la cuarta exposición individual hace justo un año cuando empezó la pandemia durante Sonamaco, con la incorporación de piezas tanto de Fernando como de Alejandro. Decía que pueden ser 4 más 2 porque son 4 artistas con los cuales que voy trabajando desde hace tiempo, más 2 nuevos artistas, o son 5 con una línea definida de la cual platicaremos si quieres un poco más adelante, ¿no? De la exposición como tal, con una exposición dentro de la exposición, por la línea de trabajo, por las temáticas y por la forma de abordar esas mismas temáticas. Siento que la incorporación de Magallanes viene a multiplicar un poco las lecturas de la misma exposición. Son diferentes escalas dentro de un archipiélago, por decirlo de cierta manera, dentro de Ik and Nuk, y me era muy importante también la confrontación de obras que si quieres lo tocamos con Fernando después, en la medida de que en la tercera, la penúltima sala, lo que hicimos fue justamente un mano a mano, una especie de confrontación entre piezas de Roberto y piezas de Fernando. Ok. Bueno, yo tenía un poco la inquietud, sobre todo por que quizá aquí podríamos ya platicar y que ustedes mismos como artistas platicaran un poquito de cuál fue la experiencia con este trabajo. Me llama mucho la atención dos aspectos. Uno, pues sí, la temática del aquí y el ahora, que eso creo que ha sido pues fundamental para sobrevivir en esta época de total confinamiento y casi que justamente perdimos la noción del tiempo, ¿no? O sea, perdimos como que de repente todos los días se convirtieron en una cosa similar, ya no había diferencia entre el lunes, el domingo y el jueves, entre las horas del día, entre el trabajo y el descanso. De repente todo empezó a transitar alrededor de pues estos medios, ¿no? Que estamos utilizando incluso ahora, y ya no hay como la diferencia entre ese espacio de esparcimiento, porque nosotros creo que tenemos esa fortuna de que nuestros espacios de trabajo también son nuestros espacios de esparcimiento, ¿no? O sea, nos reunimos, vemos una exposición, hablamos, pero al mismo tiempo nos divertimos, tenemos como esas relaciones sociales y de repente todo eso como que se hizo una amalgama y ese aquí y ahora justamente me parece que es como esa confrontación con lo que hemos estado viviendo en esta última época, ¿no? Entonces quizá, no sé si la propia obra que ya específicamente están presentando Fernando, Georgina, en esta muestra, tiene que ver con esto, o más bien fue como una adaptación de algo que ya estaban trabajando y que se fue moldeando, o cómo fue un poquito el proceso para la presentación del trabajo que están ahorita exponiendo. Georgina, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? ¿Cómo ves? Ya no te oímos, Georgina. Perdón, si quieren empiezo un poquito a hablar bueno, estas piezas que en realidad son unas obras que yo hice en 2012. Estas, pues sí, eran como unas revisiones acerca del dibujo. Son piezas que yo trabajé en base pues a mi reflexión en torno a lo que me parece interesante de la pintura, del dibujo. A mí me gusta más trabajar sobre el espacio, pero estas, no sé, como emplazamientos a nivel bidimensional de mi trabajo y de mi reflexión en el espacio, me parecieron interesantes. Entonces, bueno, Julián revisaba también estas piezas y al momento de ponerlas en esta exposición sí pasó con un poco esto que dices de que algo del pasado se lo traes a este contexto y cambia completamente, ¿no? Para mí la reflexión fue completamente distinta. Le hice algunos cambios a las piezas, en realidad no son tal como las expuse en ese tiempo, pero sí, y fue muy revelador verlas en esta
pues en este contexto con la exposición, incluso en esta organización que Julien les dio como un orden que no era precisamente a lo mejor el que yo había visto, pero me pareció muy interesante cómo puede ser muy estructurado y a la vez muy formal, pero me pareció también muy, no sé, me dio una impresión de mucha estabilidad. Yo la revisé y entonces entendí algunas cosas. Cuando expuse esta pieza, esta serie de dibujos con líneas, están hechas con estambre, entonces para mí son como unos dibujos. A la vez tienen cierta materialidad, tienen cierta corporalidad porque tienen un material que no es una simulación, no es una línea simulada, digamos, es una línea de estambre o es un pedazo de materia ahí puesto, ¿no? Entonces, cuando yo hice estas piezas, tenía como esta idea de la reflexión hacia el dibujo y la pintura, pero al verlas de esta manera, les di como un sentido más de conciliación, más de acercamiento, más de, no sé, me pareció muy, una perspectiva muchísimo más, no sé, como contemplativa, más hacia el paisaje. Y bueno, la verdad fue una sorpresa ver de nuevo mi trabajo en este contexto. Tiene mucho que ver con que, bueno, esto de la pandemia, estas reflexiones que hablábamos acerca del tiempo, tienen mucho que ver con mi obra. Mi obra es acerca de la espera, de la contemplación, del tiempo, de acumular, ¿no? Acumular y después ver qué pasa con esa acumulación. Entonces, en algunas partes de estas piezas se acumula el material, ¿no? Se acumulan los hilos de estambre, entonces se convierte en un plano, como en algo sólido, ¿no? Me gusta como pensar que al material al condensarse se materializa y se convierte en un plano o en algo sólido o en algo que puede ser muy aislado y que puede ser muy sutil. Y bueno, así como que lo relaciono con este tiempo tan complicado y tan, pues no sé, tan difícil de leer, pero cuando uno lo ve en retrospectiva, en mi punto de vista, en mi trabajo, sí entiendo mucho del proceso y las cosas que desarrollé dentro de pues de este periodo de confinamiento y la pandemia, tiene mucho, va muy al paralelo con la investigación que realizaba en ese tiempo, ¿no? Con estas piezas. Cada una tiene como una reflexión acerca, en algunas como del emplazamiento, en otra como decía de la acumulación, en otra los opuestos, ¿no? Los colores opuestos, las formas opuestas, y cada una de estas cuadros, de esta serie, pues a mí me remite como mucho a mi investigación, ¿no? Lo plástico, lo bidimensional específicamente, a mí me parece un poco complejo. Me gusta más resolver sobre el espacio y estar en el espacio y entenderlo más porque comparte como esa dimensión conmigo, ¿no? La bidimensión me parece muy compleja, me parece demasiado, pues es tan reducido el espacio para concretar una reflexión que me da un poquito de miedo y el color también, pero me gusta como ver cómo incluso dialogan con el trabajo de Fernando, que está en la siguiente pared, porque siento que confronta un poco como estos lenguajes, ¿no? que tenemos bidimensionales, algunos artistas y otros tridimensionales, pero que acaban emplazándose y se convierte como en un ambiente, en una situación, incluso en la sala, la totalidad de la sala de la exposición, creo que se convierte como en un ambiente que genera como el recorrido, pero también como la interacción y la relación con el espectador. Muy bien. Y Fernando, ¿tú cómo viviste el aquí y el ahora? Bueno, mira, realmente el aquí y el ahora es una idea de Julien, ¿no? Y digamos que el mastermind de juntar estos trabajos son trabajados ahora sí que por Julien tanto como director de una galería como una especie de curador en este caso, ¿no? En el que él... No es especie, sí es como una curaduría. Es una curaduría en el sentido de que él se propone, digamos, al mismo tiempo que hacer una exposición que tenga un poco que ver con esta experiencia que todo el mundo estaba viviendo en el momento y que seguimos ahí, y el hecho de al mismo tiempo también pues tratar de introducir a dos artistas nuevos en la galería y digamos continuar haciendo su trabajo como si no estuviera pasándolo. De alguna forma hay una especie de lucha, ¿no? Por contradecir la situación del aquí y el ahora, ¿no? Y ver cómo, bueno, cómo de alguna forma todos estamos afectados por ella, ¿no? Personalmente, yo
Julián escogió dos cosas de mi trabajo que están, que son series separadas, ¿no? Que son series que no tienen realmente ninguna conexión, en la medida que uno son trabajos de gráficos, de dibujo hecho a través de una técnica contemporánea que es el recorte láser de papel, y las otras son una serie de objetos que yo les llamo piedras porque pues, son en piedra y auténticamente son mis piedras, en donde yo he retomado muy recientemente una inquietud, digamos, por trabajar el objeto o la escultura que lo hice hace muchos años y no lo había vuelto a retomar, ¿no? Entonces son trabajos de naturaleza muy distinta. En cuanto a la serie del dibujo, digamos, del bidimensional, tiene una relación con el aquí, ahora y la pandemia muy específica porque aunque yo los hice en el 2014, por la forma fundamental en la que están construidas las piezas, digamos, la forma son unas esferas que yo construyo a través de dibujos originales y que manipulo en la computadora y demás, pero tienen ahora sí que una semejanza accidental con el virus del COVID, ¿no? En el sentido de que inmediatamente la gente puede pensar que hay una relación con dicho animalillo, ¿no? Indudablemente en mi trabajo sí hay esta relación con la forma orgánica y específicamente en esta serie que se llama Contagios. Exacto, se llama Contagios. Hay una, digamos, una voluntad real por estudiar un poco la cuestión esta de la reproducción a tal grado que el espacio se ve invadido y hay una relación, digamos, entre estas formas que yo trabajo y el concepto histórico en la pintura del horror vacui, ¿no? Del asunto de esta necesidad de negar el vacío, ¿no? Que al mismo tiempo tiene una relación muy contemporánea con la cuestión de la invasión del virus en cuanto a la invasión del cuerpo, ¿no? Que invade y ataca a todas las, digamos, a todo el espacio pre-contagio, pues hay una relación ahí, digamos, de orden más que visual, es yo creo que una de orden mental, ¿no? Porque incluso yo tuve la experiencia en el 2014 que estas piezas se expusieron en Londres en una feria de gráfica y la gente reaccionaba muy bien ante ellas hasta que se enteraba del título. Muy curiosamente los ingleses como que el hecho de que se llamara Contagio les provocaba un rechazo que digo que yo en realidad nunca entendí porque no entendí por qué podían ver digamos, la belleza en el tema y luego rechazarlo por enterarse de cuál era el tema. No sé si me explico, ¿no? Porque todo tiene su doble cara en muchos aspectos, ¿no? Entonces, es como el COVID al final de cuentas ya sabemos también que pues es de alguna forma un mensaje muy claro de la naturaleza que nos está hablando de su incapacidad de aceptarnos en la forma en que nos comportamos ante ella, ¿no? Que hay realmente un problema entre nosotros y la naturaleza por la forma en la que nosotros existimos en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí todas estas experiencias pues han sido para mí muy ricas, ¿no? Aunque o sea, la forma en la que yo trabajo y el origen de mi trabajo no se plantea desde esos aspectos teóricos, ¿no? Mi trabajo siempre se ha planteado más bien desde aspectos muy limitados a la propia historia de lo que es producir imágenes, ¿no? No sé si me expliqué. Pero bueno, hay particularmente yo veo como, o sea, sí una gran, pues,
una combinación muy afortunada en algunas de las piezas, sobre todo en cómo dialogan unas con otras, y particularmente me parece como importante anotar que en ustedes dos hay una gran fuerza de la materialidad de la obra, ¿no? Es decir, como que el material o la forma es, perdón, es un gato. Yo estaba aquí, ya me andaba yo por yo no tengo gato, pero bueno. Es que de repente necesita atención. Les decía yo, el material es como que tiene una súper fuerza. Tanto Georgina como el uso del estambre que simula, o del hilo de algodón, por decir una cosa, que simula una línea que parece como una línea dibujada, pero al final es un objeto en el espacio, ¿no? Al igual que, bueno, todas tus piezas, Fernando, de las piedras del mármol, es como de una materialidad fuertísima, ¿no? Es como, no hay piedra más fuerte ni más potente que ese mármol, ¿no? En donde además juegas con esas texturas del propio material. Pero lo increíble es como estas como obras que están suspendidas en el espacio y que al mismo tiempo como que no nos refieren a una cuestión que tenga que ver con el espacio. Es decir, es como una cosa, una cosa muy sutil, ¿no? Al final, el espacio es como algo súper cotidiano, no meditamos en el espacio porque lo habitamos, es como parte de nosotros ocupamos un espacio en el mundo, somos una materialidad en ese mundo, pero es muy difícil expresar o definir ya a nivel como conceptual qué es el espacio o cómo interpretamos cada uno el espacio. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante en la forma en la que manejan esa cuestión de espacial de la materia. Y pues no sé si era, Julien, un poco la parte de la intención porque veo que también pues la temática, ¿no? La temática de la propia exposición, hablas un poco de ese estar en el mundo, de cómo habitamos la ciudad, habitamos los espacios, pero esos espacios que justo ahora, pues, como que nos han sido vedados, son prohibidos, ¿no? Creo que no podías hacer mejor transición, lo acaban de tocar los tres de manera muy precisa, ¿no? La relación espacio-temporal y nuestra manera de estar flotando desde hace tantos meses. El punto de partida de la exposición, lo que detonó, digamos, el concepto de hic et nunc es una frase de un libro de Anton Artaud, El pesar nervioso. Se lo comparto muy rápidamente. Encontrarse en un estado de conmoción extrema, alumbrado de irrealidad, teniendo en un rincón de sí mismo trozos del mundo real. Es esta dicotomía entre mundo real, mundo irreal, cómo resignificar, cómo reaprender a vivir en la medida que estamos casi en la primera fase post-pandémica durante la semana Maco. Me era muy importante el poder, estando en una ciudad tan compleja, tan conflictiva, tan ruidosa, tan delicada como la Ciudad de México, de pronto el estar encerrados, el estar en familia, recluidos, contenidos, pues ya no teníamos tantas relaciones con el exterior, todo se volvió bidimensional y para mí era muy importante el poder diseñar
con los artistas una propuesta como esta. Uno de los ejes fundamentales era intentar no ser lineales, ¿no? Crear un endemiaje totalmente diferente, con articulaciones, con ramificaciones, teniendo a 6 artistas. Pues, creo que hay una línea directriz, pero como bien lo decía Gina y también Fernando, al poder confrontar obras de punto de diferentes series, obras pues que no tienen forzosamente un diálogo entre sí, como los mármoles, que es lo último de lo que está haciendo, o lo penúltimo, me atrevo a decir Fernando, que ya platicaremos de la exposición que viene, de lo penúltimo, de lo que ha estado produciendo desde hace pues 2 años básicamente. Y en el caso de Gina, el escoger piezas del 2012 que nunca habíamos presentado juntos, que Gina retrabajó, es decir, también redefinir esta línea del tiempo 2012-2021, una especie de actualización, de resignificación de las mismas piezas, me parecía sumamente importante, ¿no? Construir como nuevos códigos, nuevos recorridos, pero al final de cuentas, cuando vas diseñando una exposición, evidentemente hay una subjetividad muy marcada, y lo que uno lee o lo que uno pretende articular, pues de pronto se rompe totalmente, porque un visitante pues puede tener referentes, un chip totalmente opuesto, y creo que es lo más rico, ¿no? El poder propiciar espacios a partir de los cuales podemos ir jugando y crear un tablero y romperlo, sobre todo, que creo que es lo más importante. Pero para terminar, una de las cosas que me interesa mucho era intentar empezar a descifrar la capacidad de deambular nuevamente en este mundo casi post-pandémico. Ya. Gina, yo te quería preguntar, bueno, viendo también la disposición en la que se montaron las piezas, me da como un referente casi como de paisaje. Yo no sé si tú lo tenías como presente, que al final esas líneas que parecen tan sutiles, que es como casi un dibujo ligero, al verlas ya en su fuerza con los colores, porque también creo que el manejo de tus colores es muy importante, cómo los vas seleccionando y definiendo, cómo vas haciendo estas como casi, pues, ay, se me fue la palabra, desvaneciendo, ¿no? Que vas desvaneciendo el color, y de pronto veo paisajes. No sé si los tenías tú en mente o es que yo los estoy viendo. Sí, pues de hecho la disposición espacial creo que funciona como algo que tranquiliza, como algo muy, como que detona mucho como esta idea del horizontal. Y te decía que yo reflexionaba mucho en estas piezas en torno a lo que pues, sucede en la pandemia. Este material para mí tiene mucho significado. Yo siempre he trabajado con cosas, con materia así como hilos y con otras cosas también, pero es mi referente como más cercano para abordar la distancia, ¿no? O sea, yo veía que mi mamá tejía y decía la bola de estambre venía la cantidad de peso y la distancia. Entonces me parecía algo como, me intrigaba cómo podía tener esa distancia ahí contenida en ese, como si fuera una cápsula de espacio, ¿no? Me parecía muy interesante. Entonces, al poner esta serie de nuevo y trabajarla y meditarla, yo pensaba mucho en la idea muy formal cuando la hice, pero ahora lo veía más como reflexiones en torno al espacio, en torno a la distancia. Mis hijos aprendieron a tejer y platicábamos hace poco en una exposición que me decían, bueno, es como, no podemos ver a la abuela, pero tejiendo siento que de alguna forma ella está en el otro extremo, ¿no? Cuando termine de tejer esta bola, a lo mejor ella va a estar ya, ¿no? Aquí, ¿no? Como conectar a través de este material que tiene como mucha calidez, tiene como, es muy sensual en cuanto a su textura, ¿no? No es una línea, es un objeto, como decías, como bien pues comentabas. Entonces me parece que sí tiene como esta
relación con la veladura, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido también yo sentía que tenían relación con las piezas de Fernando, la de los círculos que están perdón, las esferas que están como superpuestas, entonces también mis piezas tienen una relación, a veces, bueno, ponerle algunas partes, y yo como reflexionando en torno a la veladura en la pintura, en cómo se construye el color, en con el contraste y un poco el diseño, y yo las estructuraba mucho en el momento que las hacía, como más en torno a la forma, pero ahora las vi más como esto que comentas, como un paisaje, como una ventana a cierta emotividad, ¿no? Algunas contrastantes, algunas como más hacia afuera, otras más introspectivas, más hacia adentro. Y ya con este rollo que creo que a todos nos dejó pensando en dónde está el adentro y el afuera, lo que decías, cuándo empieza y cuándo acaba, cuándo es descanso y cuándo no. Pero en mi trabajo, que tiene mucho que ver con el tiempo y la reflexión acerca de la espera y de la acumulación y de ver y de contemplar, pues me da como esta oportunidad de revisar estas piezas y de entender un poco más acerca de cuando construyes algo y cómo tiene un doble significado con el tiempo, ¿no? Justamente otra vez el tiempo se vuelve como no solamente parte del tema, sino también de la revisión. Ya. Sí, Si me permites agregar ahí, de Georgina, de su trabajo, a mí, digamos, ahora sí que como espectador de su trabajo, en esta ocasión, como es y como Georgina bien dicho, es su aproximación, digamos, sale del espacio para interesarse como en aspectos más bidimensionales y más propios de la pintura. A mí lo que me pareció súper inquietante de este trabajo es que logra a través de esta platitud que, digamos, se propone ella hacer, quizás, no sé si es la primera vez o no, pero que su trabajo se vuelve bidimensional. Hay una presencia muy fuerte de la gravedad que a mí me pareció súper inquietante, porque realmente yo no sé cómo, digamos, como pintor siempre lo primero que yo me pregunté es cómo demonios pudo calcular la gravedad en la tensión de sus líneas, ¿no? Porque sí pesa, el estambre o el tejido pesa y evidentemente tiende a distenderse, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, súper delicado en ese sentido de que es algo que sientes que puede pasar, pero que realmente no pasa, o que pasa con tal lentitud que tú no puedes apreciarlo en el tiempo que tú te otorgas de estar viendo las piezas, ¿no? Eso me pareció una cualidad muy delicada de esa serie de trabajos, ¿no? sí, que no sé si Georgina pensó en ello o no, ¿no? Digo, es un poco por dialogar con ella también, ¿no? Sí. Pues sí, es un material complicado porque no es totalmente algodón, para que tengas un brillo que me gusta, pues es como acrílico, entonces pues ese material puede ser tenso pero sí es muy interesante ver cómo pues, la fuerza actúa también en el tiempo, ¿no? También el tiempo pues sí, como el mismo peso de un material que puede ser prácticamente invisible, ¿no? Bueno, un hilo es como demasiado liviano, podría ser, ¿no? Pero tiene como esa cualidad que está presente, un poco recordándonos que sí, está ahí, ¿no? Bueno, liviano, pero justo como dice Fernando, a la hora que los tensas, es tan fuerte, se nota tanto esa tensión que resultan muy pesados, o sea, parecen pesados, ¿no? Sobre todo algunos que están como más recargados de color, pues ahora sí que logras quitarle lo liviano al hilo. Oye, y Fernando, yo te quería preguntar, porque comentabas que tus piezas de mármol son parte de un retorno a la escultura. Hombre, no, yo retorno no es, digo, finalmente mi relación con la generación de objetos, porque yo no los considero propiamente esculturas, o sea, se me hace muy solemne, ¿sabes? O sea, la escultura y el monumento me ponen un poco nervioso, pero es un poco mi interés que en realidad siempre he tenido, pero que he desarrollado en periodos muy precisos, ¿no? Y con materiales muy distintos. En realidad
mi relación con el objeto propiamente viene de un trabajo que hice durante como 6 o 7 años en cerámica en Francia, que después dejé de hacer por cuestiones realmente materiales, de espacio, etcétera, ¿no? Y que luego retomé con una serie de trabajos que hice sobre madera, muy relacionados con la pintura, que eran realmente como objetos que podían parecer cajas, pero que no eran cajas, pero que estaban pintados, ¿no? Por sus... ¿cuántos lados son? Bueno, deben ser 7 lados, ¿no? Y al cabo de un rato tuve ahora sí que la oportunidad primero de que unos amigos me invitaron a visitar San Juan Raya en el desierto de Tehuacán, en la reserva natural que está entre Tehuacán, Puebla y Oaxaca, que es la más grande que hay en México. Y de ahí pues estuve revisitando a familiares que viven en Tehuacán y demás. Y Tehuacán es una zona muy rica en piedra, en ónix, en tradiciones de trabajo de este material. Y de repente tuve, pues ahora sí que naturalmente un deseo de volverme a poner a trabajar, digamos que en volumen, ¿no? A mí sí me gusta hacer yo mis cosas. No soy, digo, sí, evidentemente cuando trabajas la piedra, pues necesitas ayuda humana para poder realizar ciertas cosas, pero soy una gente que me gusta, digamos, tocar el oficio de lo que estoy trabajando, ¿no? No me gusta, Mandarla a hacer o... exacto, ¿no? De mandarlo a hacer en el sentido de que ahí está mi plastilina y tú me la conviertes en lo que tú sepas hacer, ¿no? Pero bueno, estuve trabajando un buen tiempo en Tehuacán y las primeras piezas que hice eran realmente piezas muy chicas porque eran, digamos, transportables por mí mismo y manejables por mí mismo. O sea, todo lo hacía yo sin necesidad de la ayuda de nadie. Y ya después, pues bueno, poco a poco se ha ido complicando y evidentemente ya pues para piedras que pesan 250 kilos, pues sí necesito ayuda de alguien porque no tengo la fuerza. No las puedes cargar tú. La verdad que he tratado, pero no me ha dado el músculo para ello, ¿no? Y en el caso de las piedras, realmente sí hay traté de aproximarme a ellas un poco como te aproximas al barro, pero el barro tiene esta cualidad que el barro es realmente súper manipulable, o sea, es realmente un material muy flexible y muy fácil de manipular, ¿no? Viniendo yo de ahí, en realidad me puse a trabajar la piedra. Además, empecé a trabajar con desperdicios de la piedra. La piedra, cuando la trabajan los artesanos, tiene un alto grado de desperdicio. En general, se desperdicia muchísimo de la piedra que uno empieza a trabajar, sea cual sea el objetivo de lo que uno quiere hacer, ¿no? Hay más o menos una estadística calculada que se desperdicia de la piedra de más o menos un 60%. Wow. ¿No? Entonces es enorme. Entonces yo empecé a trabajar justamente con desperdicios porque en realidad eso ya no entra dentro de la contabilidad de los costos y eso pues te hace el material muy accesible, ¿no? Y traté un poco en vez de, ya que pues, la piedra es piedra, traté de flexibilizarme yo. O sea, no buscar producir una pieza con una forma, digamos, preconcebida de mi parte, sino un poco encontrarle a la piedra la forma que ella podía darme a mí fácilmente o ofrecerme Claro, de en alguna este forma. caso, podríamos decir que las propias piedras fueron las que te dijeron qué forma te debías de buscar. Sí, hay como digamos, un problema de concepto en esto que a mí me resulta conflictivo, ¿no? De esta cuestión de dejar que el material
determine su propia naturaleza o viva en su propia naturaleza y demás, que no estoy muy de acuerdo con ello. Pero otra cosa es empezar a conocer el material dejándote conocer el oficio de su manipulación, siendo flexible o siendo rígido. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? En mi caso es simplemente el deseo de conocer un material siendo yo flexible. Sin más, no es que yo sienta que mis piezas, la piedra naturalmente ella me ofreció a través de una meditación forma final, porque no, pues la forma al final de cuentas siempre le impone la persona que la trabaja, ¿no? Pero sí hubo digamos que este acercamiento en este sentido de darme yo cuenta que la flexibilidad tenía que venir por otro lado, que no podía ser la misma que la del barro, ¿no? Y eso ha ido creciendo. En ese aspecto yo no tengo como aunque digo, mis productos sí parecen terminados porque soy, digamos que meticuloso o me fijo en la calidad del producto a nivel de su oficio o de su producción, pero no pienso que sea un trabajo que está terminado, o sea, es un trabajo que está siempre en proceso, ¿no? Y que dialoga además entre sí, por eso también las piezas tienen formas seriales, ¿no? Una vez que encontré yo que cierto tipo de desperdicio se aproximaba más a este tipo de formas, pues iba clasificando los desperdicios, iba encontrando, digamos, pequeñas variedades dentro de la forma ya como matriz, ¿no? Que siempre ha sido mi forma de trabajar con cualquier otra técnica también. Oye, y dime, en este caso también, como que la propia disposición de las piezas, como que pueden armarse de manera tan variada que podrían ser 1 y 1000 piezas, ¿no? O sea, es decir, cada vez que... Eso es una idea que a mí me gusta, o sea, me interesa. Ahora, en la galería, en este caso, fue Julián el que se encargó de la forma de enseñarlas. En esta ocasión, digamos que era nuestra primera colaboración y aunque claro, yo platiqué con él de lo que yo pensaba de la forma de presentarlas, al final de cuentas se respetó su forma de presentarlas, que a mí me parece, digamos, una elección muy conveniente en la medida que estamos iniciando una relación profesional entre los dos y que ahora sí que el conjunto de obras seleccionadas no venía de mi parte, ¿no? Creo que es muy distinto participar en una exposición colectiva, sobre todo si alguien que el concepto inicial, que una exposición personal en la que sí yo realmente me involucro mucho más también en el fondo, cómo se va a presentar el trabajo. Pero te digo, en el caso de la escultura y de estas series que estoy actualmente trabajando, me interesa mucho jugar con la serialidad de las piezas y esta serialidad, cómo se refleja también en la hora de presentarlas, cómo puede cambiar la naturaleza de la pieza totalmente en la forma en que las presentas, ¿no? Ya, sí, no, me parece muy afortunada la selección y pues la disposición también, por lo que veo, pues sí, dialoga muy bien también con los otros elementos que están alrededor de estas piezas, ¿no? O sea, los otros artistas y creo que sí conforma una buena... Eso es también parte, digamos, creo que una de las cualidades de la exposición es que son trabajos que tienen una confrontación difícil, dura, cruda, pero al final de cuentas hay un respeto que se lo generó ahora sí que Julián, en el sentido de que sí todo está al borde, pero puede existir junto, ¿no? O sea, podríamos habernos peleado, por decir así, los artistas, ya sabes, una celebración X y ponernos a discutir y no estar de acuerdo,
pero al final de cuentas es muy interesante cómo los trabajos dialogan entre Georgina y Roberto, entre Roberto y mis piezas. Además, bueno, con Roberto yo tengo una amistad muy larga y siempre hemos tenido diálogos en los que, aunque no se nota ya en el resultado de las piezas, pero en que sí nos hemos introducido simplemente por estar dialogando, ¿no? Claro. Entonces creo que en eso ahí Julián tuvo digamos, su delicadeza de director de orquesta de no perturbar a nadie y dejar que todo existiera, ¿no? Pues a ver que Julián nos diga cómo lo logró. Pues ahí sí. Pues vaya. Yo no sé si quiero saber la verdad, pero que arreglar. Puedes taparte los oídos. Me voy a ir por la tangente. Algo habré aprendido, espero, de mis 5 años en la embajada y de la alta o la baja diplomacia. Pero sí es cierto que al montar una exposición colectiva y al pretender diseñarla tú y no invitar a un curador, que podría ser una manera directa de lanzarle la papa caliente, me gusta responsabilizarme en la medida de lo posible en estos proyectos, porque es una manera también de acercarme más a los artistas, a lo que son como persona y a los procesos de sus trabajos, y entendiendo de que la galería per se llama lo laboratorio, esta idea de una incubación o de propiciar ciertos juegos, nuevas fórmulas, paradigmas, se tienen que dar entre nosotros. Pues es un intersticio, es un espacio de reflexión ante todo y después de tira y afloje. Sí, es muy complicado cuando vas diseñando un stand en Sonamaco, una exposición colectiva en la galería, el intentar respetar ciertos equilibrios para que un artista no se sienta relegado y que cada uno tenga un espacio, pero no es nada más el artista, es la selección de obras en el contexto conceptual de la misma exposición. Son muchas variables que entran en la ecuación, muchas veces son ecuaciones imposibles, es imposible contentar a todo el mundo, pero creo que el juego se vuelve mucho más interesante, ¿no? No recuerdo si es Breton que decía que el arte es el juego de todas las épocas, de todos los artistas. Es un poco eso. Al tener artistas, yo creo que más vuelves no lineal la propuesta, más posibilidades tienes de estar jugando. Te obliga, te exige, lo que se vuelve mucho más rico en todos los sentidos, pero por eso la versatilidad de lo que platicaban hace rato, de materiales, de conceptos, de resoluciones técnicas. Una de las cosas que me parecen muy interesantes también, que en este caso son 6 de los 3 artistas representados, pero muchos de ellos, más allá de la experiencia que puedan tener, más allá de dónde sus obras estén colocadas, muchos son académicos y muchos tienen un bagaje conceptual y reflexivo muy importante, lo que alimenta mucho una plataforma, lo te exige a ti mucho más. Y para mí eso es, ¿cómo decirlo? No es negociable. Yo siento que la aportación de los mismos artistas me parece lo más rico, que se proyecte, que el mensaje que queremos divulgar se entienda como tal. Pues bueno, ya es otro asunto, por lo menos yo siento que el intersticio, la interdisciplinariedad que se va propiciando a raíz de lo que son dentro de un contexto, se vuelve mucho más interesante. Ya. Oye, Georgina, te iba a preguntar de tu pieza, porque es así, no logro entender, o lo que entiendo quizá no tiene nada que ver, entonces antes de que yo diga barbaridades, el Guggenheim que está en el piso, ¿esa es tu pieza, es parte de tu pieza o es de algún otro artista? Porque veo que dialoga enormemente con tus piezas, entonces no sé si es pregunta para Georgina o Julien que nos platique del Guggenheim que está en el piso. Para el curador galerista, Julien. Pero me encantaría escuchar tu punto de vista antes. Pues es que formalmente tiene
es que como que construye también, une mucho la serie, ¿no? Como que le da una estructura, aparte de la que la misma serie tiene la misma materialidad, obviamente está construida para ser vista junta, pero este tapete ahí como en este espacio, como que siento que las amalgama y también como que las une, también como que siento que las hacía como no veía yo la Por serie eso digo, como como que piezas separadas, sino cierra. que ajá, como que exactamente, como que las encapsulaba en una y me parecía que estaba interesante esta visión, como este montaje que Julián decidió. Después la vi, ya no estaba el tapete del Guggenheim y le daba era completamente diferente y lo platicamos, ¿verdad, Julián? Ese día que Sí. que estuve en la galería. Sí, Gabriel, es lo que comentaba hace rato, es una exposición dentro de otra exposición, básicamente en la medida de que hay intervenciones con series de diferentes épocas de Magallanes dentro de una exposición más afín a la construcción que tiene que ver con las arquitecturas, con los diagramas o los tableros, ¿no? El hecho de deambular, de caminar. Estaba ayer chistosamente leyendo la exposición de manera diferente por los títulos de las piezas. ¿No? Pasas de los contagios a caminos, a trayectos, etcétera. Son casi como haikus, pero enfatizando en el tapete de Magallanes, son pocas piezas las que hizo, son piezas de otra época. El del Guggenheim es el primero que hizo en el 2012 y lo presentó por primera vez en el Museo Carrillo Gil cuando hizo su primera individual. Y después esta exposición viajó a diferentes puntos de la República, se fue también a España, en fin. Lo que me gustaba mucho con este tapete, una vez más, es la resignificación. Es decir, Gina, al tener esta pared grande de la primera sala de la exposición, que son como 7, 8 metros de largo, y al crear, como decías, me pareció muy interesante, un paisaje, un horizonte, con una vibración de color y una construcción cromática pues muy pensada, porque parte de los no colores, básicamente, bueno, el gris o el azul, y te vas expandiendo, ¿no? Partes del azul, terminas con los amarillos, entonces como que se va abriendo mucho el espacio. Y el tapete resignificando, pues básicamente es al leerlo, la idea es que cambies totalmente el contexto. Cuando expuso en el Museo Carrillo Gil este tapete, que es un tapete de casi 5 metros de largo, por 1 y fracción, estaba en la mera entrada del Museo Carrillo Gil. Entonces pasó algo chistoso, Carlos Palacios fue el curador de las exposiciones y llegaron a la conclusión chistosamente entre los dos de que Magallanes es el artista que más ha expuesto en el Guggenheim de forma individual, ¿no? Entonces, eso es una manera de leerlo. Hay otros que lo estarán leyendo de manera más directa, al igual que los contagios de Fernando. Ves las piezas y pues una vez más, a partir de tus propios referentes, pues la vas a entender o leer o descifrar o querer descifrar de cierta manera. Por ejemplo, llegaron las colombianas el día de la inauguración, le comentaba a Fernando que para ellas era una representación, una metáfora de unas frutas exóticas de su país. Sí, ves el contagio directamente del coronavirus, al igual que unas esferas acústicas que presenté hace 4 meses de Manuel Rocha y Turbide. Es Sí, ahora interesante sí. porque vas codificando de acuerdo al título, de acuerdo a la pieza como tal, pero se va abriendo la exposición y creo que es lo más interesante. Pero en este caso había un asunto también espacio-temporal, una vez más, porque el tapete encajaba con las 5 piezas. Digamos que la suma de las 5 piezas de China coincide más o menos con el tamaño del Guggenheim. Entonces, una especie de caja invertida de positivo-negativo, al igual que los contagios de Fernando, que es 1 más 1 más 1. Se van desdoblando, uno te lleva a otra sala y vas construyendo un recorrido dentro de la misma exposición, vas confrontando las piezas y bueno, en fin, es lo que a mí me llama la atención y me interesa también en las exposiciones colectivas. Ahora es sorprendente que los contagios es una obra que hiciste, ¿cuándo dices? ¿En el 2012? No, 2014, si no me equivoco, la verdad soy muy mala.
memoria, pero sí, 2014 o 2013. Bueno, yo soy muy mala para las fechas, entonces, Pero digo, pero la cosa es que no, yo no tenía ninguna conciencia del COVID y mi interés, te digo, mi interés en la idea del contagio viene más de la idea de la invasión del espacio, o sea, de la reproducción infinita de la forma hasta que el espacio quede invadido, de un problema de horror vacui, de esta necesidad de llenarlo todo, ¿no? Que es, digamos, un defecto en la pintura que me persiguió durante muchos años. Y que curiosamente, justamente, con estas piezas en donde yo voy invadiendo todo el espacio, pero además lo hago en distintos planos, porque al final de cuentas estas piezas son de una forma muy sutil, pero son tridimensionales, porque son imágenes repetidas, pero que se superponen y que nada más giran por su posición, en el, digamos, dentro del marco de la obra. Que esta sensación del horror vacui desaparece, porque no es que te agobies, sino al contrario, tú encuentras un poco el espacio donde fluir, que digo yo, curiosamente siempre lo he relacionado con cuando Nemo y ¿cómo se llama el otro pescadito de las películas infantiles? Va huyendo de las medusas, ¿sabes? Y van tratando de escaparse de ahí, pero al mismo tiempo las medusas pues les van quitando el espacio libre, ¿no? Aquí un poco ahí está esta cuestión de la contradicción entre cómo el espacio se va llenando y al mismo tiempo cómo el espacio se va abriendo. Ya lo del virus viene, te digo, mi primera sensación de que realmente había digamos, una respuesta del público a esta cuestión del contagio como una cuestión negativa de enfermedad, pues fue por el título. Y ya después aquí, ahora pues es evidente que todo el mundo lo ve como una representación o una interpretación de la auténtica forma del COVID de alguien, ¿no? En este caso de mi persona. Pero pues no, yo no, sí podría haberla hecho en el sentido de que sí podría dibujar el COVID bien, no lo hubiera hecho como está dibujado ahí, pero no, pero es completamente adecuado, ¿no? pero tiene su grado de, digamos, también creo que las piezas, no por hablar de las mías, pero en general el arte, o lo que conocemos como arte, permanece vivo y no necesariamente permanece vivo por los mismos motivos por los que se originó. No sé si me explico. O sea, evidentemente ahora hay una tendencia academicista a querer como entender todas las obras por su relación con los problemas sociales del momento o por las relaciones de poder del momento, etcétera, etcétera. Para mí es todo lo contrario. O sea, yo creo que yo me puedo aproximar a una escultura africana y entender la potencia de su fuerza natural sin tener que saber nada de magia negra de la época o de las condiciones sociales en las que fue hecha, aunque la misma obra me puede hablar de eso también. Pero lo que quiero decir es que a mí no me gusta encasillar en la obra en ninguno de sus aspectos, sino que el chiste es que, al contrario, la obra siempre huya de sus aspectos para poder siempre tener un significado para alguien, ¿no? Al final de cuentas, uno lo que hace no es digo, como artista yo no quiero imponerle a nadie realmente un punto de vista de algo o hacer una afirmación de nada. No, yo creo que en ese sentido creo que es la gran fortuna del arte, que puede ser leído desde miles de perspectivas, desde miles de miradas, ¿no? Y no hay ser positivo, ¿no? No hay limitante, ¿no? Y a mí la imposición me parece muy absurda, ¿no? Y bueno,
realmente si tenemos que declarar un vencedor en la imposición, pues sería un virus, por ejemplo, ¿no? Que ha matado tanta gente, o una enfermedad, pero, o sea, las personas, pues estamos en un mundo que se mueve y que cambia, y el arte tiene su validez en la medida en que también al final de cuentas, el arte y la vida están relacionados en la medida en que el arte, aunque es una cosa limitada porque es producto de nosotros mismos los humanos, mantiene esta capacidad de cambio, ¿no? Y a mí no me interesa ver digamos, el David de Miguel Ángel para considerarlo una piedra idiota, ¿no? Porque ahorita no, pues sí, se entiende el chistorete de que es una piedra idiota, pues sí, pero no radica ahí su asunto, ¿no? No está ahí su valor, no creo, pues, o sea, no, encasillar las cosas no creo que sea una cuestión muy positiva, ¿no? No, yo creo que también coincido completamente, sobre todo viéndolo específicamente en esta obra que tú hiciste con una intencionalidad, con una idea, etcétera, y resulta que una circunstancia actual que nos atañe en este momento, que es el virus del COVID, gracias a esa circunstancia, de repente tu obra tiene una segunda lectura que pues tú ni podrías haberte imaginado, porque la hiciste años A, ¿no? Entonces, sí, no, incluso yo me puedo poner necio, ¿eh? Yo puedo decir que no la tiene. O sea, que eso es una cuestión yo digo que sí. circunstancial, porque te digo, pues yo me basé, ¿no? Pero bueno, de todos modos, no es, que eso también es parte de lo que es interesante del arte, es que la interpretación no es del productor de las piezas, ¿no? La interpretación es de la gente, del público, Y esa es la gran director de la fortuna. galería, que esa es la fortuna, y que es como, bueno, pues es como los libros, ¿no? O sea, a lo mejor la forma en que nosotros leemos ahora no corresponde a la idea del señor que le escribió, pero lo que es interesante es que hay autores que seguimos leyendo, ¿no? O sea, que no podemos desechar porque Claro. nos siguen hablando. Bueno, Borges lo decía, que cada generación debe volver a releer y a traducir a los clásicos porque cada generación va a tener una lectura que va a ser diferente a la anterior, ¿no? Entonces, creo que nuestras lecturas de hoy de Platón no van a ser iguales a las que hizo la generación anterior y la anterior y la anterior. Entonces, sí, esas relecturas que tiene un clásico que es igual que el arte, ¿no? Cada vez que vemos una obra podemos tener lecturas diferentes, incluso, pues yo no sé ustedes, pero yo he tenido como la experiencia de obras que en un momento de mi vida fueron así como mi fascinación y que después ya no tuvieron ese impacto, o al revés, ¿no? Obras que no había tenido como esa relación sentimental fuerte, de pronto adquieren una importancia muy, muy poderosa, ¿no? Con respecto a lo que estoy viviendo o a lo que estoy viendo o experimentando a través de ella. Entonces, creo que esa es la gran fortuna y yo creo que por eso el arte, pues, pervive, ¿no? Y se queda, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. No sé si quisieran añadir algo más, comentar algo. Yo me siento muy contenta, muy agradecida de sus participaciones. Gracias. Nada más una anécdota rápida terminando con los famosos tapetes, esta intervención en la exposición, porque los tapetes los relacionamos desde hace unos meses, los que podemos volver a salir, al tapete sanitizante, que nunca se planteó como tal. Los tapetes de Magallanes, que son dos los que estaban en salas, uno en la mera entrada, a 2 metros del tapete sanitizante que estaba en la entrada de la mera galería. Es impresionante porque todo el mundo está tan acostumbrado a transitar por un tapete sanitizante, y transitaron por un tapete sanitizante en la entrada de la galería, tenían otro tapete 2 metros después y no sabían
si lo podían pisar, si lo tenían que contornar, si tenían que sacar una foto para su Instagram, y de pronto descodificamos totalmente. Es lo que acaba de decir Fernando, ¿no? La significación, la resignificación, la contextualización de la misma obra, es importante que tú te la puedas apropiar, pero en este caso me era muy interesante, casi chistoso, ver cómo pasábamos de una persona que directamente sacaba su celular para un selfie o una foto de sus pies con el Below is Poetry para el Instagram, o de plano alguien que se friqueaba y que no podía pasar y entonces lo contornaba y casi se caía. Creo que es una metáfora un poco nadie lo usó de segundo tapete sanitizante. Porque tienen el mismo formato también. A diferencia del Guggenheim, que es tan imponente que evidentemente lo entiendes y de todas formas ya habías pasado por el primer tapete. Pero hay un juego de perspectivas también, de ampliación de la percepción de las mismas obras. Oye, Julien, y antes de cerrar nada más, si nos comenta, ¿hasta cuándo va a estar abierta la exposición? También para anotarlo. Estamos justo a la mitad, nos queda un mes, la exposición termina el 3 de julio. Ok. Entonces, pues ya por los protocolos sanitarios es bajo previa cita, puede ser por mail, por teléfono, a través de las redes sociales. Bienvenidos todos. Y aprovecho para adelantar que tendremos la primera exposición individual de Fernando a principios de septiembre aquí en la galería. Estupendo. Pues no sé si quieran añadir algo antes de despedirnos, Georgina. Sí, pues bueno, me quedo con una de las cosas que decía Fernando acerca de la flexibilidad, ¿no? O sea, la piedra es piedra y a veces ante eso, pues uno tiene que ser flexible. Me gustó mucho y creo que eso pasó un poco en la expo. Como que la obra se vuelve flexible ante las otras piezas y entonces la lectura se convierte como en algo muy agradable, como en un transitar, pero viendo diferentes perspectivas, ¿no? De un momento que en este caso Julien nos pone, ¿no? En este contexto, pero me gusta como esta reflexión de que las cosas ceden y se van moldeando conforme las situaciones. Sí, y gracias. Y pues muchas gracias a todos, gusto en verlos. Pues igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a los suyos y en casa y demás. Y pues a una próxima vez, esperemos. Esperemos que sea la primera de presencialmente. muchas. Y bueno, ya les notificaré cuando esto esté en línea también para que lo puedan compartir. Y bueno, y se va a quedar en la red, entonces no hay prisa. Ahí estará. Y pues les agradezco muchísimo que hayan participado en esta inauguración. Espero muchas conversaciones con mucha gente. Y yo espero que en un futuro no tan lejano esto lo podamos hacer ya presencial y hacer entrevistas y podernos ver en persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Muchas pues gracias. muchas gracias. Me despido. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias, bye.